Ahora sí. Buenas tardes. Hoy día es la última clase de, de teoría en general. Y más que nada lo que vamos a ver hoy día van a ser algunos ejemplos de otras formas de afrontar algunos problemas matemáticos que se presentan cuando por lo general tenemos que resolver ecuaciones diferenciales o otros problemas que directamente no tienen tal vez una ecuación que la describa. ¿Ya? Bueno, acá está todo lo que vimos durante el semestre y hoy día estamos cerrando el último capítulo, donde ¿qué vamos a ver hoy día? Algunas soluciones de unas ecuaciones diferenciales, donde se aplica simulación, entre otras cosas más. Y después otro ejemplo relacionados con genética poblacional, donde si bien no hay métodos numéricos, aparece lo que es la informática, y sí, a veces hay que resolver sistemas de ecuaciones o algunas reglas lógicas que aparecen en los problemas. Y por último, una solución de una ecuación diferencial para lo que es separación de proteínas, donde se aplican una matemática de convección pura. Ya. Bueno, esta ecuación ustedes ya la conocen, la están desarrollando en la prueba, donde están cambiando este vector que está acá, pero en general ya saben que al desarrollar este tipo de ecuaciones diferenciales por métodos numéricos, después esto se transforma en un sistema de ecuaciones. Entonces, otra forma de poder abordar estos problemas es aplicando otras técnicas como métodos metaheurísticos, en este caso, por ejemplo, un algoritmo genético. ¿Ya? Si recuerdan, al resolver el sistema, esta variable, perdón, esta es nuestra incógnita. Entonces, lo que en definitiva uno quiere desarrollar al resolver este sistema es que todas las ecuaciones, ¿cierto? Al pasar los valores de b hacia acá, se hagan cero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la forma de abordarlo esto con algoritmos genéticos? Es buscar de manera aleatoria cuáles valores se, eh, de las incógnitas deberían tener para poder minimizar, por ejemplo, todos estos errores. ¿Ya? Y un algoritmo genético, ¿cómo funciona en general? Bueno, se generan valores aleatorios. Ustedes pueden pensar que esto ya son unos números reales. ¿Ya? Y se hacen cálculos de error en función de todas estas funciones. En ese proceso eh, se empiezan a generar más valores aleatorios a partir de cruces entre distintas estructuras de datos que acá se denominan como cromosomas. ¿Ya? Estos conjuntos uno los cruza, es decir, intercambia ciertas secciones de estos, por ejemplo, algunas columnas se intercambian con otras columnas. Mutar significa que cambia un número. Como todos los números reales, de alguna manera se pueden eh, describir también con un número binario, ¿ya? El mutar significa cambiar, por ejemplo, un valor binario de ese número, ¿ya? Entonces va a cambiar el valor de acá. Evaluar significa calcular los errores y después un error global. El error global puede ser, en este caso, la sumatoria de todas las diferencias, ¿ya? El valor absoluto. ¿Y cuál es la selección? Bueno, en ese proceso se seleccionan los que tienen menor error y con eso se va a generar otro conjunto más de muchos valores aleatorios y el proceso se vuelve a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se obtiene un error establecido, una tolerancia. A veces eso no va a suceder nunca. ¿En qué sentido? Puede que nunca sea cero. Entonces ahí uno deja otros criterios como parar en tal cantidad de iteraciones o cuando ya los valores no cambian más. ¿Ya? Bueno, aquí tienen un ejemplo, pero aquí aparece un problema de si nosotros ocupamos directamente el error cuadrático medio. Esto tiende al promedio de los valores, entonces a veces aparecen soluciones que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, cuando aproximan la difusión de la Dulus con la ecuación que están ocupando ustedes, ¿ya? Ustedes tienen una fuente que tiene esa forma. Cuando uno aplica un algoritmo genético directamente sobre esta fórmula, aparecen muchas fuentes. ¿Por qué? Porque tiende a distribuir el error en toda la superficie. Pero aquí viene lo interesante. Cuando uno le agrega condiciones físicas del problema, ¿ya? A estas evaluaciones, por ejemplo, aquí está midiendo el error cuadrático, pero las funciones que nosotros podemos construir
para que evalúe qué tan buenos son estos valores, uno puede construir funciones fitness, que es la suma de ciertas informaciones que nos entrega el algoritmo. Una puede ser directamente el error cuadrático medio. Otra, que los fotones no sean, o sea, no hay fuentes que estén en el borde, como el problema que están planteando ustedes. ¿Sí? Y otra cosa, que la suma total evidentemente corresponda al total de los fotones de la fuente. ¿Sí? O bien un conjunto de fotones cercano a una fuente tiene más probabilidad que tenga valores altos a que tenga muchos más bajos. Esas son reglas lógicas que, si uno las agrega a estos métodos que son de alguna manera totalmente aleatorias, uno puede obtener unos resultados que se los vamos a mostrar acá en las gráficas. El de la izquierda son los mismos resultados que ustedes están teniendo o tuvieron en los laboratorios cuando resolvían los sistemas de ecuaciones. Estos son realizados por un algoritmo genético. Estos son los errores. En algunos casos los errores son altos. Ejemplo, S es correlación de Pearson, solo va a medir la correlación entre las curvas de todas las densidades, que es la lineal que ustedes tenían, no esta. Es como hacer esto, llevarlo de 1 a 289 y comparar los valores. ¿Ya? Y estos son, de alguna manera, algunos resultados haciendo con genéticos, que recuerden, totalmente aleatorio, y esto con el método numérico. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Si ustedes recordaban, esto estaba asociado a lo que era imagen óptica para detectar cómo era la densidad de algunos tumores. En general, lo que importa en estos problemas es determinar bien dónde están ubicadas el centro de las fuentes de fotones y su densidad. Y en general, esta interpretación es médica, si uno la analiza de forma médica, mirado desde arriba, van a representar imágenes muy parecidas. Entonces, en ese sentido, si una aplicación médica, ustedes se fijan, uno no necesita saber la exactitud completa del punto, sino que el espectro que muestra la imagen. Entonces, en ese sentido, un algoritmo genético es una alternativa a poder resolver estos problemas también. Más adelante van a haber otras ventajas. Bueno, entonces, en resumen, uno puede, de alguna manera, afrontar otro tipo de problemas que tengan este tipo de estructuras, si se fijan, que es una ecuación. Pueden ser sistemas de ecuaciones. Y si estas ecuaciones dentro tienen muchos parámetros que optimizar, generalmente las técnicas matemáticas, si bien las pueden resolver, a veces es necesario aplicar otras, como en el caso de las metaheurísticas o la simulación en sí. ¿Ya? Bueno, este es el procedimiento general. El MENF es la malla de elementos finitos la que están trabajando ustedes para buscar dónde están ubicados los puntos. Sistema de ecuaciones, y esto más que nada se hizo para poder comprobar los dos métodos. ¿Ya? Porque recuerden, uno si utiliza un método, hay que compararlo con un método de alguna manera que no sea como el mismo. Si es estadístico, hay que compararlo con un determinístico. Y ojalá agregar un estocástico. Bueno, aquí están los otros ejemplos con más nodos. Si se fijan, acá está el de 1089 nodos. También ya se empiezan a diferenciar un poco. Y eso ya nos pasaba cuando esta cantidad de nodos aumenta también mucho más. No está la gráfica de 4000, pero en 4000 también tendía a perder un poco la difusión. ¿Sí? Pero es para menos para que analizaran una resultado alternativo. Ya. Otros tipos de aplicaciones, por ejemplo, esto es aplicado a lo que es genética poblacional y se aplica a lo que es simulación. Y aquí aparecen métodos bayesianos. ¿Y en qué consisten estos métodos? Por ejemplo, acá en la figura 1 se tienen tres pasos. Y en el paso 1 se genera una muestra aleatoria. Yo les voy a explicar después para qué se usan las muestras aleatorias, pero se genera una muestra aleatoria. A partir de esa muestra aleatoria, se utilizan los valores que se generaron acá, que en este caso son parámetros de un problema. ¿Ya? ¿Qué parámetros, qué es lo que son en este caso? Por ejemplo, en lo que es evolución de la migración de la macrocitis periferia, este es el güiro, ¿sí? Y acá lo que se quiere evaluar cómo se fue distribuyendo eh, durante miles de años las algas por las costas chilenas. ¿Ya? Y hay varias hipótesis, unas que llegan desde el sur, otras del norte, etc. Entonces, hay ciertas respuestas que uno las puede ir, o sea, no las va a tener al 100%, pero sí tener de alguna manera un ranking de hipótesis con las cuales uno puede decir esta es más válida que esta otra.
¿ya? Recuerden que hacia el pasado de nuestra Tierra nosotros tenemos algunas pistas, pero no tenemos el video completo de lo que sucedió, pero sí tenemos pistas. Y una de esas pistas son los códigos genéticos de las especies, ¿ya? Entonces, las, las algas tienen un código genético, ¿ya? Que es actual, y las que están ubicadas en distintos lugares del mundo tienen ciertas diferencias, pero prácticamente tienen más similitudes que diferencias, ¿sí? Y también hay eventos geológicos que marcan, no sé, pues que de alguna manera estuvo bloqueado el paso del agua en ciertas etapas de la Tierra, etcétera. Entonces, todos esos problemas, si se fijan, no tienen fórmulas asociadas, pero sí uno puede decir que esto sucedió, por ejemplo, entre el año 100.000 y 20.000, tal evento, y así sucesivamente. Bueno, esos son los parámetros que uno mete a estos modelos, ¿ya? Y lo que uno hace, o lo que se hace, mejor dicho, el método, la aproximación bayesiana, simula muchos eventos, ¿ya? Y después de simular muchos eventos, uno obtiene muchas distribuciones de datos, ¿ya? Y si uno tiene, en el caso de esta comparación biológica, uno tiene marcadores actuales de las algas. Entonces, si después de todo ese proceso genético existen combinaciones genéticas que se parecen a la actualidad, uno empieza a utilizar esa información para construir un set de datos que nos permita decir estamos cerca de conocer estos parámetros. Entonces, si uno mira la figura de la derecha, el método aproximación bayesiana computacional, ¿qué es lo que hace? Se generan de forma aleatoria muchos valores, ¿ya? De un puro parámetro. Supongamos que queremos resolver a x igual b. Podemos asumir que estos valores son x, ¿sí? Se generan con una función uniforme, o sea, todos tienen posibilidad, y esto es lo que representa la letra azul que está acá. Con un criterio que nosotros podamos medir qué tan lejos estamos de la solución o qué tan lejos estamos de lo que estamos midiendo. Por ejemplo, aplicando esta fórmula que está acá, recordando el ejemplo de las ecuaciones, vamos a tener diferentes distancias con todos estos valores aleatorios que se fueron generando. Entonces, si uno determina que, mira, vamos a seleccionar en la primera iteración a todos los valores que tengan una tolerancia E1, que sería lo que está en morado, ¿ya? Entonces serían todos los puntos que cayeron acá en forma aleatoria, se seleccionan. Bueno, con eso se construye en la segunda iteración de la simulación. Fíjense, la selección es el límite, es lo que está acá. Y con eso después se vuelve a generar otros números aleatorios, pero ahora no van con la uniforme, van con esta que está acá. Entonces en la siguiente iteración, la tolerancia se empieza a reducir y empezamos a seleccionar los otros conjuntos. Entonces, a medida que esto empieza a iterar, uno empieza a seleccionar cuáles son los conjuntos que de forma aleatoria representan mejor al problema o fenómeno, ¿ya? Estas son técnicas que, si bien se puede aplicar para sistemas de ecuaciones, pero estos sistemas de ecuaciones tienen que estar asociados a otras pistas que le permitan definir qué tan lejos estoy de ese I0 que está acá, ¿ya? ¿Dónde más se aplican estos métodos? Bueno, principalmente en bioinformática, para ajustar parámetros de ecuaciones, funciones, y también en todo lo relacionado con cuando existe mucha incertidumbre en la información. Por ejemplo, la astrofísica tiene mucha incertidumbre, ¿sí? Hay mucha observación, pero no hay un experimento empírico que me diga que la masa de un cuerpo es tal X, por ejemplo. Entonces, uno también puede afrontar problemas de la física, problemas sociológicos, etcétera, tener algún indicio de qué tan cerca estoy de algo. Y si no tengo el método numérico, existen otros métodos que me pueden ayudar un poco a acercarme a esa, no a la verdad absoluta, pero un poco más cerca. Ya, estos métodos anteriores requieren mucho cómputo computacional, ¿ya? Porque son muchos parámetros a veces los que se miden. Entonces, para eso es necesario tener arquitecturas informáticas que de alguna manera resuelvan esto. Esto es un esquema, yo tengo un backend y un frontend, que el frontend de alguna manera es se agrega las configuraciones, etcétera, pero por detrás es un sistema distribuido que tiene que hacer millones de simulaciones, ¿sí? Porque ¿qué es lo que se simula? El esquema que está acá, existen dos maneras de poder de alguna manera simular eh,
la evolución genética de las especies en general. Si tienen ciertos marcadores de distintas especies, por ejemplo, y uno puede simular desde algo totalmente aleatorio, un código genético totalmente aleatorio, series de eventos y las mezclas se empiezan a realizar de forma aleatoria y se llega a lo actual. Ese proceso toma mucho tiempo, pero es mucho más efectivo, ¿sí?, de que si uno agrega probabilidades aleatorias en el camino de estos cambios. Bueno, cómo se afronta acá el problema, uno se plantea el código genético actual, un inicio totalmente aleatorio de la genética y se va construyendo paso a paso el código genético actual. Y después se seleccionan los cromosomas que en general se parecen más a la actualidad. Ese es el proceso que está aplicado en estos ejemplos. Por ejemplo, estas son las costas chilenas, estos son datos reales, ¿ya?, de los tipos de algas que existen y sus semejanzas genéticas. Entonces, este es el target, esta es la información que tenemos en esta década, por ejemplo. Y esto son simulaciones de diferentes escenarios de cómo se fueron distribuyendo. Son esquemas muy simples para este ejemplo, que existió una población inicial, esa población inicial se dividió, empezaron a morir las dos poblaciones, hubo una extinción, y después hubo un momento que paró la extinción y crecieron, y se creó la población 1 y 2, ¿ya?, que sería el primer caso. Esa es una hipótesis. Esta otra hipótesis sería que hay dos poblaciones, norte-sur, si se fijan, y tuvieron otros eventos. Bueno, estos dos ejemplos uno hace muchas simulaciones diferentes. Estos escenarios las da el experto biólogo, el que conoce del ecosistema, el que conoce del fenómeno, ¿sí? Pero esto se desarrolla computacionalmente. Entonces, después de eso, bueno, se evalúa con otras técnicas y de alguna manera lo que se muestra acá es resultados de ciertas hipótesis, de ciertos parámetros, ciertas fechas, etcétera, ¿sí? Y después uno puede medir qué tan buena fue un conjunto de hipótesis comparados con otras. Si uno mira esos dos gráficos, el escenario B tiene mayor probabilidad, por ejemplo, de acercarse un poco más a un fenómeno más real, ¿ya? Porque su dispersión de valores son más cercanos y además con las medidas que se hicieron acá, genéticas, de alguna manera uno puede determinar esos rankings. Bueno, estos algoritmos, como son lentos, también se pueden aplicar sobre el mismo proceso otros algoritmos de, de manera de buscar más rápido esos parámetros, ¿ya? Y aquí se mezcla con metaheurística. Esto es un trabajo de Gabriel Godoy, que es ingeniero, magíster, ingeniero civil también, tal vez le hace clase en alguno de sus ramos. Y él desarrolló un estudio de que si al aplicar metaheurística sobre las simulaciones se podía mejorar en eficacia y en eficiencia. Principalmente se mejoró en eficiencia. En eficacia aparecen resultados, no es que sean malos, sino que aparecen muy buenos, pero también aparecen otros resultados sobre otros conjuntos de números que se alejan de este valor, pero no es que sean malos. Aparece más incertidumbre, que eso ya es más ciencia, buscar una respuesta a eso. Pero si se fijan, estos algoritmos, uno mezcla con los métodos numéricos de cálculo, cómputo, etcétera, métodos que se asocian a procesos de la inteligencia artificial, como son algoritmos genéticos o metaheurísticas, búsqueda cuckoo, que es imitar el comportamiento de los pájaros que roban nidos, ¿sí?, echan al otro pájaro y van de alguna manera apropiándose de ese nido, y muchos otros pájaros hacen la misma tarea. ¿Cómo cambian estos problemas? Uno dice que una buena solución la premia, por ejemplo, diciendo que uno le dice que es mejor nido al pájaro. Y los pájaros, como vuelvan de forma aleatoria un poco, por selección natural, llegan a los mejores nidos. En este caso, los mejores nidos son las mejores soluciones. En el caso del genético, es la función fitness, que podría ser la diferencia del error. Aquí se muestra un ejemplo. Y lo otro es las luciérnagas también. Las buenas soluciones alumbran más. Ese es el concepto. Entonces, en búsqueda aleatoria, se empiezan a guiar las soluciones. Bueno, ¿qué se consigue? A nivel computacional, esto es lo importante. Se baja en un orden de magnitud la cantidad de simulaciones para obtener resultados similares. Es decir, si tengo 1.000.000 de simulaciones, que para que usted se haga una idea, 1.000.000 de simulaciones, estos experimentos pueden tomar 2 a 3 días. Acá solo necesitaba 100.000. ¿Ya? Entonces,
este otro caso de ejemplo en que se mezcla un poco lo que es la probabilidad, porque la probabilidad está en cómo genero estos números aleatorios. Y recuerda en la clase pasada cómo se generaban estos números aleatorios. Había funciones matemáticas, había ecuaciones de recurrencia, y también se podía aplicar lo que era la probabilidad. Aquí se aplica una probabilidad igual para todos, ¿ya? ¿Cierto? La uniforme. Y después se parecen a una normal, pero no es que lo sean, ¿sí? Y bueno, acá su compañero de carrera, que era su profe, Gabriel me refiero, vio que con Google Search llegaba más rápido a las soluciones. Entonces también tiene ese resultado. Otro caso de uso, bueno, otra ecuación diferencial, pero esta es para, por ejemplo, separar proteínas. Y la separación de proteínas más conocida, bueno, es cuando se realiza por columnas, que es este dibujo que está acá. Si tiene una columna que parece un tubo de ensayo, se alimenta con las proteínas, ¿cierto? Acá adentro tiene algunos polímeros que es para poder separar de alguna manera ciertas partículas, y después cuando se echa un solvente, por ejemplo, por gravedad van bajando los más pesados. Entonces de esa manera se empiezan a hacer los filtros. Y si hay más de alguna proteína, bueno, hay que estimar cuándo abrir y cerrar estas llaves de paso para que vayan saliendo separados los componentes. ¿Ya? Este proceso es como el que más se ha realizado en el tiempo, pero la tendencia actual por su rapidez es el uso de membranas y no columnas que bajen por gravedad, sino que son, si se fijan, son como unas pequeñas, parecen válvulas, pero son filtros, donde a nivel de producción aquí entra mucho más rápido el paso del líquido, es como un pulso, pero un pulso de menor tiempo, no cae por gravedad, es por presión. Entonces, pero ¿cuáles son los problemas que se presentan cuando abrir y cerrar las llaves? Cuando, de alguna manera, ir detectando cuando van pasando ciertos tipos de proteínas para ir cambiando los tubitos, ¿ya? Entonces, generalmente estos son procesos de calibración, que si se descalibran, se pierde todos esos materiales, ¿ya? Estos pueden hacer, se puede construir vacunas principalmente en este tipo de elementos. O cuando, por ejemplo, a nivel industrial, lo que es leche descremada, ¿sí? Se fijan ahí, sale la leche y los filtros dejan la grasa, ¿ya? Ahora, ¿qué ventajas tienen por membrana? Que de alguna manera pasa más presión y esto representa que hay un mayor flujo y la separación y las proteínas que se quieren separar o dejar, depende de cómo se plantea el problema, van quedando separados del flujo principal, ¿sí? Entonces, para resolver estos problemas y saber cuándo cerrar y abrir las llaves de paso bien, hay que simular el proceso de la separación de la proteína. Y esto es lo que representan estas ecuaciones, ¿ya? Que en general Z es la geometría, T es el tiempo, y el Z va a representar cómo están descritas estas geometrías. Por ejemplo, esta ecuación se puede aplicar para columna y membrana, pero funcionan de manera diferente. En membrana, esto se puede hacer con diferencias finitas, porque la geometría sería como el cilindro que ustedes hicieron para el laboratorio pasado, ¿ya? Que es un cilindro. Se define esa geometría y si se fijan, cada uno de estos pedacitos se puede tratar con técnicas que se llaman discos. Entonces los elementos, o sea, las diferencias finitas en ese caso, se hacen por trozos, ¿sí? Y se va determinando la velocidad sobre la cual caen las diferentes partículas dependiendo de la solución que se coloca acá. Entonces ahí está el tiempo, que es la velocidad con que empieza a pasar los compuestos, ¿ya? En la otra, se empiezan a separar. Estas son ecuaciones de equilibrio que van indicando que lo que entró, de alguna manera, por el solvente, es lo que está saliendo por un sensor, que es ese sensor que está acá, o que lo captura. ¿Cómo es el proceso? En general los solventes tienen sales, y las sales se acoplan a lo que uno quiere separar. Entonces los sensores van leyendo las sales. Si he hecho, voy a hacer un ejemplo, 1 milímetro de sal, cuando le doy 1 milímetro de sal ya no van a salir otras partículas, ¿sí? Porque ya salió las 1000 que eché para poder separar. Entonces esa es la técnica, pero antes de echar a correr los programas o medir bien esto, es mejor simular para saber bien qué parámetros de control tienen estas máquinas. Ya, y estos parámetros de control se asocian a lo que aparece acá abajo,
que es B1, perdón, alfa, beta y gamma. Son parámetros que se desconocen. Entonces se tienen que optimizar y estos se obtienen con otras ecuaciones matemáticas. Entonces esto va a requerir hacer simulación y optimizar. ¿Por qué? Porque como son desconocidas, no porque se resuelva la ecuación, yo ya tengo separadas estas variables las desconozco. Entonces se tienen que generar. Y una opción es aplicar, por ejemplo, algoritmos genéticos o algunas variantes de mínimos cuadrados, donde también parten aleatoriamente estos valores, o la simulación que les mostré en las hojas anteriores. ¿Qué problema se presenta? Si ustedes se fijan, esta fórmula tiene asociado un logaritmo de 10. Significa que B, que es un parámetro a despejar, que está en estas ecuaciones, ¿ya? Significa que todo esto está elevado a 10. Entonces, al optimizar esto, se pierden estos valores. Y por eso se llaman hiperparámetros. Porque la dimensionalidad donde están moviéndose los valores de estos parámetros es gigantesca. Si tengo más parámetros, va agregando más dimensiones a ese problema de hiperparámetros. Entonces, ahí entra otra área que es lo mismo, simular, pero aplicar al método numérico, otro método que la aproxime. Bueno, como esto es muy lento, porque se demora, uno puede afrontar el problema de otra manera. Y aquí hay una transformación matemática, que es algo parecido a lo que ustedes ya menos estaban viendo con la fórmula de la transferencia de la luz, que uno le podía sacar la parte temporal si uno quería tener el corte de la difusión final. ¿Por qué? Porque la luz viaja muy rápido. No necesito estar midiendo del momento que salió de la fuente hasta la salida. No, no lo voy a poder observar, ¿ya? Si es que le quiero analizar un examen, por ejemplo, eso hoy. Entonces, otra forma es cambiar, ya que aparece la ecuación de advección pura, que el problema acá se trata ya como un problema de transferencia de masa, ¿sí? Asumiendo que en la membrana hay algo, acá tiene una masa, se echa otra masa y se le cuenta la masa de salida, ¿sí? Bueno, este no se puede hacer directamente con diferencias finitas, pero se aplica por detrás rungecuta y otros métodos que son más iterativos, no los directos que ustedes conocieron como LU, etc. Bueno, al aplicar esas técnicas, se fijan, se reduce un 87% el tiempo, ¿sí? Con una versión que es un rungecuta, van der rungecuta, que se llama, y la ecuación de advección. Este era el baseline, que es prácticamente el problema por columna, que se aplica a diferencias finitas. Entonces, si se fijan, cada vez uno puede optimizar mucho más los algoritmos. Y aquí están los resultados numéricos. ¿Qué representa esto? El negro representa el paso por el filtro. Cuando va entrando al filtro, es como tienen la llave de paso abierta, y empieza a salir, y eso va generando una curva así. Se abrió, pasó harto, harto, llegó al máximo, empezó a bajar. Cuando empezó a bajar es porque ya le está quedando poco. ¿Sí? Ya, eso representa las curvas de ilusión, estas que están acá. Si voy a separar dos proteínas, por ejemplo, lo ideal es que las curvas de ilusión sean estas. ¿Para qué? Para que primero salga una proteína y después salga la otra. Si salen con estos tiempos, esta es la pérdida de material genético, biológico, o leche, si leche descremada. Y así vamos a ese problema. Entonces, eso es lo importante de conocer los parámetros, saber cuándo echar las diferentes sales, ¿sí? Cuándo, en qué momento echo esas sales para poder controlar de esta manera la ilusión. Eso queda más gráfico la utilidad de poder modelar estas cosas. ¿Ya? Entonces, lo azul eran los datos reales experimentales y esto que está acá representa la abertura de las llaves de paso, por decirlo así, la modulación. Si bien no son iguales, ya actualmente este problema lo seguimos trabajando, sí las integrales son iguales. Entonces a nivel de flujo están bien hechas las aproximaciones, pero falta el detalle en los extremos, cuando empieza a salir y cuando terminó de salir. ¿Sí? Hay un ajuste que se está trabajando hoy en eso. Bueno, conclusiones en general. Lo que les mostré hoy día, si se fijaron, son otras técnicas de cómo resolver algunos problemas matemáticos, o problemas que si bien van a tener mucha matemática, no tienen una ecuación diferencial o algo que las describa. Entonces,
problemas complejos requieren aplicar técnicas de optimización de parámetros, como lo que vieron en las últimas slides, ¿ya? Porque recuerden, una ecuación diferencial describe un fenómeno, pero no necesariamente porque tenga una solución analítica, esa va a ser, claro, una solución exacta desde el punto de vista numérico, pero a veces no tenemos todas las variables de la naturaleza y nos vamos a aproximar con una solución. Si nos queremos aproximar más aún, por lo general se agrega este campo, que es la optimización de parámetros en ecuaciones diferenciales. Por otro lado, no siempre un método numérico es eficiente, y eso ya más o menos lo vieron con los métodos del SQR y después cuando aplicaron multiplicación por datos dispersos, ¿sí? Dependiendo del problema se pueden encontrar problemas híbridos, y aquí varios, numéricos, probabilísticos, heurísticos, uno los puede mezclar. Lo importante es medir numéricamente los errores, ¿cierto? Y la eficiencia desde el punto de vista informático. Si uno quiere ahondar en problemas ya más científicos, evidentemente hay que conocer ese mundo un poco más, profundizar en la física, en la química, en la parte más de ciencia, ¿ya? Que se asocia más a la generación de hipótesis o de tesis en general. En algunos de los casos es necesario dominar computación paralela distribuida, sobre todo cuando hay simulación, o sistemas de ecuaciones que ya ven que no los pueden resolver de manera más rápida. Van a tener que ver estas opciones, ¿sí? Lo bueno es que ya hay muchas APIs que lo desarrollan prácticamente automático. NVIDIA, con, con sus librerías de CUDA, tiene altas librerías y solver en paralelo que utilizan las tarjetas de video. Eso resuelve muchos problemas. Bueno, la simulación abre un mundo de posibilidades para entender la naturaleza. ¿Ya? Recuerde que la naturaleza es todo lo que nos rodea, la parte física, cómo se escriben las cosas, etc. ¿Ya? La vida también en sí. La ingeniería, en este caso, bueno, el puente entre la ciencia y la tecnología, porque usted hace la transferencia. La ciencia se asocia más al modelo, la tecnología a cómo de alguna manera funcionan las cosas o cómo transfiero, ¿cierto?, algún proceso a la sociedad o a la industria, etcétera, ¿cierto? Por el caso de la telefonía, es un ejemplo de tecnología que va desde la electrónica, comunicaciones, computación, etcétera. Bueno, los algoritmos numéricos en general, bueno, son un nexo vital en el desarrollo de estas tecnologías transferibles en general. Porque por un lado en la informática y computación están las aplicaciones, pero por otro lado están los problemas que tiene la industria. En general, casi todos los problemas que tiene la industria son problemas de optimización. ¿Que pueden ser abordados con ecuaciones? Sí, algunos. Si se le agregan más variables al problema, por ejemplo, variables humanas, horarios, distribuciones de, no sé, de posibles enfermos, etcétera, ya los problemas no pueden ser resueltos con problemas numéricos, se tienen que mezclar. Y ahí entra el área de optimización, ¿ya? Y lo último, cuando uno o cuando se trabaja con otras áreas, no importa el área, bueno, la parte matemática es el lenguaje común, ¿sí? Si se van, y no importa si el área, por ejemplo, es física, matemáticas, química, incluso biología, y actualmente todas estas áreas aplican algoritmos numéricos o métodos numéricos para optimizar valores, realizar sus investigaciones, etcétera, ¿ya? Entonces es importante conocerlo. Entonces, como consejo final, los algoritmos numéricos no hay que saberlos de memoria, pero hay que saber lo que resuelven, qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y lo otro, entender antes cuál es el problema que van a resolver. Teniendo esas dos cosas claras, ustedes van a poder encontrar cuál es el algoritmo adecuado para resolver un problema, ¿sí? Ya sea cómo medir, etc.